Hechos capítulo 16. Llegó a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, de madre judía, convertida al cristianismo y de padre griego. Timoteo era muy estimado entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo decidió llevarlo consigo y lo circuncidó debido a los judíos que había en aquella región, pues todos sabían que su padre era griego. En todas las ciudades por donde pasaban, comunicaban a los creyentes los acuerdos tomados por los apóstoles y los responsables de Jerusalén, y les recomendaban que los cumplieran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pero el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le presentó un macedonio y le hizo esta súplica: Pasa a Macedonia y ven en nuestra ayuda. Ante esta visión, procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Nos embarcamos, pues, en Tróade y fuimos directos a Samotracia. Al día siguiente, fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Un día, cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Y así lo hizo durante muchos días hasta que por fin Pablo se hartó y enfrentándose con el espíritu le dijo: En nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. El espíritu salió de ella en ese mismo instante, pero sus amos, al ver que habían desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Allí los presentaron ante las autoridades con esta acusación: Estos hombres están amotinando nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se puso en contra de ellos, y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara con atención. El carcelero, siguiendo a la letra la orden, los metió en la celda más segura y les sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche, Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas daño, todos estamos aquí.
El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró con toda su familia la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, las autoridades enviaron a unos guardias con la orden de poner en libertad a aquellos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo. Las autoridades han dado orden de que sean puestos en libertad. Salgan, pues, y váyanse en paz. Pero Pablo dijo a los guardias: Ellos nos metieron en la cárcel después de azotarnos en público sin juzgarnos, y eso que somos ciudadanos romanos, y ahora quieren sacarnos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos a sacarnos. Los guardias comunicaron a las autoridades estas palabras. Ellos, al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a disculparse ante ellos. Después los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver y consolar a los hermanos, se fueron. Hechos capítulo 17. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Y añadía: El Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: Esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La gente y las autoridades quedaron alarmadas al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más tratables que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban las Escrituras para ver si la interpretación que les daban era convincente. Y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y sublevar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y de ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran con Pablo lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad
tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito: al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que es el Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por mano de hombre. Tampoco tiene necesidad de que los hombres lo sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó de un solo hombre toda la humanidad, para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas: somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humanos. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Hechos, capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos, y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: Ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios,
y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión: No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo, y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación: Este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento. Pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque, al despedirse de ellos, les dijo: Regresaré a visitarlos otra vez, si Dios quiere. Salió de Éfeso en barco, desembarcó en Cesarea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hechos, capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró algunos discípulos a quienes preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Él les dijo: Pues, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: El bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Durante 3 meses,
Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. Pero como algunos se resistían, se negaban a creer y hablaban mal del camino cristiano delante de los demás, Pablo se apartó de ellos. Formó entonces un grupo aparte con los discípulos y se puso a predicar todos los días en la escuela de Tirano. Así estuvo 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como paganos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios realizaba a través de Pablo milagros extraordinarios, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos y otras prendas que habían tocado su cuerpo, se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Unos exorcistas judíos itinerantes intentaron invocar también ellos el nombre de Jesús, el Señor, sobre los que tenían malos espíritus. Decían: por Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno salir. Los que así actuaban eran 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre poseído por el espíritu malo se arrojó sobre ellos, agarró a unos y a otros y los sacudió de tal forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. El hecho se divulgó entre todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y crecía el respeto hacia el nombre de Jesús el Señor. Muchos de los que habían creído venían a confesar públicamente sus prácticas de magia, y bastantes de los que habían ejercido la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Unas 50,000 monedas de plata se calculó que valdrían. Tal era la fuerza con que se extendía y se confirmaba la palabra del Señor. Después de esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Pensaba: después de estar allí, debo visitar también Roma. Envió 2 de los que lo ayudaban a Macedonia, Timoteo y Erasto, y él se quedó todavía algún tiempo en la provincia de Asia. Por entonces, a causa del camino cristiano, se produjo una gran revuelta. Un tal Demetrio, un orfebre que fabricaba en plata reproducciones del templo dedicado a la diosa Artemisa y proporcionaba a los artesanos buenas ganancias, reunió a estos y a los demás del mismo oficio y les dijo: ustedes saben bien que este trabajo es la causa de nuestro bienestar, pero como pueden ver y oír, ese Pablo ha logrado convencer a muchos, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, de que no son dioses los que se fabrican con las manos. Corremos el peligro no solo de que nuestro oficio se desprestigie, sino también de que se pierda el respeto al templo de la gran Artemisa y de que venga a arruinarse la majestad de aquella a quien venera toda la provincia de Asia y todo el mundo. Al oír esto, se enardecieron y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de Éfeso! El desorden se extendió por toda la ciudad, que se dirigió en masa hacia el teatro, llevando por la fuerza a los macedonios Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos que ocupaban altos cargos en la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le mandaron aviso rogándole que no fuera al teatro. Cada uno gritaba una cosa: la asamblea estaba sin control y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Empujado por los judíos, salió de entre la multitud
un tal Alejandro, el cual hizo señas con la mano, dando a entender que quería hablar al pueblo. Pero en cuanto supieron que era judío, se pusieron todos a gritar durante casi 2 horas. ¡Grande es Artemisa de Éfeso! Por fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: Efesios, todo el mundo sabe que la ciudad de Éfeso es la encargada de proteger el templo de la excelsa Artemisa y de su estatua venida del cielo. Como esto es innegable, conviene que se calmen y no actúen con precipitación. Han traído a estos hombres, pero no son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Y si Demetrio y los artesanos de su oficio tienen algo contra alguno, para eso se celebran asambleas públicas y hay vicecónsules. Que recurran a ellos y defiendan unos y otros sus derechos. Si tienen algo más que reclamar, háganlo en el tribunal, porque corremos el peligro de ser acusados de rebelión, ya que no podemos alegar ningún motivo que justifique esta revuelta. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Hechos, capítulo 20. Cuando se calmó la revuelta, Pablo llamó a los discípulos para darles ánimos. Se despidió de ellos y partió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, animando a los fieles con largas exhortaciones, llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos conspiraron contra él, en vista de lo cual decidió regresarse por Macedonia. Lo acompañaban Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos después de la fiesta de la Pascua, y al cabo de 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El domingo nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. Había abundantes lámparas en la sala donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado al borde de una ventana, y como Pablo se alargaba en su predicación, se fue quedando profundamente dormido. Vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso, y cuando lo recogieron, ya estaba muerto. Pablo entonces bajó, se tendió sobre él, y lo tomó en sus brazos, diciendo: No se alarmen, porque está vivo. Volvió a subir, partió el pan, y después de comer, continuó conversando un largo rato hasta que amaneció. Después se fue. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo con gran consuelo para todos. Como Pablo había decidido hacer el viaje por tierra, nosotros nos embarcamos con anterioridad y nos dirigimos a Aso, en donde debíamos recogerlo. Cuando nos alcanzó en Aso, subió a bordo con nosotros y fuimos a Mitilene. De allí por mar llegamos al día siguiente a la altura de Quío. Al otro día seguimos costeando rumbo a Samos y al siguiente llegamos a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia. Se daba prisa, pues quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto mandó venir a los responsables de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: Saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de las pruebas que me han ocasionado las insidias de los judíos. Y no he omitido nada de cuanto les podía ser útil. Les he dado avisos y enseñanzas en público y en privado.
he tratado de convencer a judíos y griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en Jesús, nuestro Señor. Ahora, como ven, forzado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber qué es lo que me espera allí. Eso sí, el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades por las que paso, que me esperan prisiones y sufrimientos. Pero nada me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido de Jesús el Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes pasé anunciando el reino de Dios, volverá a verme. Por eso, quiero decirles hoy que no me hago responsable de lo que les suceda en adelante, porque nunca dejé de anunciarles todo el plan de Dios. Cuídense ustedes mismos y a todo el rebaño, pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos crueles, que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos saldrán algunos difundiendo doctrinas perniciosas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Por eso, estén siempre atentos y acuérdense de que durante 3 años, día y noche, no me cansé de exhortarlos, hasta con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de gracia, que tiene fuerza para que crezcan en la fe y para hacerlos partícipes de la herencia reservada a los consagrados. A nadie he pedido plata, oro o vestidos. A ustedes mismos les consta que con el trabajo de mis manos he ganado lo necesario para mí y para mis compañeros. Siempre les he mostrado que es así como se debe trabajar para poder socorrer a los débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor, que dijo: «Hay más felicidad en dar que en recibir». Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos comenzaron a llorar, abrazaban a Pablo y lo besaban. Estaban tristes, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco.